Estamos aquí en contexto, en una entrega más. No está Mónica Gutiérrez Fiallo, estoy yo, Miguel Don Gil, sustituyéndola, y traemos un tema que considero que es interesante. Traemos el tema de los símbolos y los signos como fuente para la historia. En concreto, para desarrollar esta temática, que puede resultar extraña para algunos, pero vamos a ver cómo es muy interesante, tenemos a Carmen Prestinari, la cual ya estuvo en una anterior ocasión con nosotros y nos desveló cuestiones interesantes de la historia de la República Dominicana. Ella es documentalista, es experta en archivística y está hoy aquí con nosotros. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días. Bueno, pues como acabo de presentarles a los televidentes, vamos a hablar de símbolos y marcas como fuentes para la historia, en realidad universal, pero bueno, de República Dominicana ya que estamos aquí. Entonces, quisiera que nos expliques un poco, para que lo entendamos todos, estos símbolos, estas marcas, ¿qué son? ¿En dónde aparecen? ¿Y qué significado tienen? Bueno, en el tema pasado que habíamos hablado de documentación y legados, Sí. en legajos, habíamos mencionado que la historia se manifiesta muchas veces en lo que es el arte, la pintura, en los símbolos grabados en piedras y en edificios y también en papel. Y hoy vamos a hablar sobre aquellos símbolos que yacen y que existen en nuestros monumentos y que son de gran importancia. Ajá. Por el hecho de que ellos nos llevan a nosotros a conocer una historia secreta, una historia que no está plasmada en los documentos antiguos. Cuando uno piensa en investigar sobre la historia, pues siempre piensa en documentos, ¿no? Papeles antiguos del archivo, etc. Pero este es un elemento nuevo, son símbolos que están grabados en piedra. Están grabados en piedras en algunos de los monumentos de este país. Uh-huh. Y ya que nosotros fuimos sede de somos la sede todavía del Nuevo Mundo, y por lo tanto todas las construcciones que se edificaron tienen su historia, algunas veces no completamente contada porque se nos limita la información, pero en muchos de ellos hay esa información secreta que se ha hecho un poquito difícil porque tal vez no les hemos puesto la atención que le debiéramos poner o que ha sido difícil accesar, entiende, en realidad al conocimiento que nos puedas llevar, en otras palabras, a la documentación que nos pueda revelar la verdadera identidad y la situación en la cual fueron construidas. Es decir, por lo que te estoy entendiendo, estos signos grabados en las piedras tenían una utilidad práctica. ¿Quiénes hacían estos signos en las piedras? Estos signos en las piedras eran los canteros. Ajá. Teníamos como primero el maestro, que era el que él dirigía y comprendía y conocía los planos para poder edificar. Entonces teníamos lo que fueran los compañeros, que eran ya los instruidos, eran los alumnos de los maestros, y estos ya tenían el conocimiento de cómo tallar, cómo colocar y cómo ensamblar. Entonces teníamos los obreros y los ayudantes. Ajá. Y sucesivamente. Entonces son signos que graban los canteros cuando construyen una nueva obra. Una nueva obra en su momento, claro, ahora estamos hablando de construcciones que tienen 5 siglos, ¿no? Y entonces la pregunta es, si cada cantero, estoy pensando yo en voz alta, tenía su propio signo, ¿se pueden conocer qué signo correspondía a cada cantero? ¿Eso está investigado? ¿No? ¿Se sabe algo? Es precisamente la problemática. Aquí tenemos, se ha hecho muy poco trabajo, pocas investigaciones, sí se han hecho unos esfuerzos, en particular en la Casa de Colón,
¿Ah, sí? Ya para el 1955 se había traído un especialista de España que pudo más o menos descifrar algunas de ellas, porque en estos trabajos participaron grandes maestros que fueron traídos desde Europa para ensamblar, para colocar, para crear y para edificar estos monumentos y estas casas como primerísima en el Nuevo Mundo. Quiero señalar que una de las importancias que se tomó en consideración, digo importancia porque era importante porque habían sucesivamente muchos ciclones o huracanes, como le decían los indígenas, así le llamaban. Y entonces estos eran destruidos cada vez que volvían a edificarlos, hasta que Obando vino en el 1504 y entonces decidió que realmente la primerísima de América tendría que tener sus edificaciones como lo meritaba, y al mismo tiempo para no tener esta complicación de cada vez que había un ciclón tenían que volver a reedificar estas estructuras de tabla y de palma. Es decir, inicialmente la ciudad de Santo Domingo, de la isla de la Hispaniola, estaba construida con madera, palma, etc. ¿Y dónde estaba ubicada exactamente para nuestros espectadores? La primitiva ciudad. Bueno, vamos a hablar de la Isabela. Isabela fue la primera ciudad y allí ellos construyeron como mejor pudiesen en el área de la Cola, porque en el área de la Cola es donde estaba el río y le facilitaba las aguas para ellos poder hacer sus menesteres. Y una duda que a mí me surge con esto de estas marcas de canteros, ¿no? Que tienen un sentido práctico, ¿no? Están construyendo, me imagino que para saber ensamblar, también en algunos casos para saber quién construyó qué piezas y poder distinguirse unos canteros de otros. Pero aparte de ese significado, vamos a decir, práctico, ¿no? de índole arquitectónica, de construcción, ¿estos símbolos y estos signos podrían tener en algunos casos otros significados? Definitivamente, porque no olvidemos que los primeros constructores y los conocedores amplios de matemática, astronomía, arquitectura religiosa, eran los monjes. Y entonces aquí vinieron los franciscanos y en muchos de estos grabados está la expresión de la espiritualidad, de lo que era la evangelización del Nuevo Mundo. Entonces podemos sí encontrar en algunas de estas piedras expresión de religiosidad. Al mismo tiempo las marcas de los canteros, quién esculpían y quién colocaban ellas, y muchas veces de personas prestigiosas que vinieron aquí a construir los primeros edificios de América. Esto era muy importante para los reyes, ¿eh? Por lo que veo es una historia que es importante rescatar porque, bueno, es un elemento más para conocer la historia de República Dominicana. Y muy interesante, ¿no? Desde el punto de vista arquitectónico y también de la espiritualidad o de la religiosidad. Y también tenían que ver algo estas marcas, en algunos casos, o grabados, etcétera, con el tema de la astronomía. ¿Hay alguna vez que tengan este uso? O definitivamente quien mantenía, eran eruditos, eran estudiosos, los franciscanos, los jerónimos, todos aquellos que vinieron por primera vez, eran los cerebros de la iglesia. Y entonces los cerebros científicos de la época también, que eran unos estudiosos que se acogían a los libros antiguos y iban sucesivamente añadiendo sus conocimientos para entonces aplicarlos. Definitiva, uno de los lugares que podemos ver una muestra de estos en el convento de los dominicos, en una de las capillas, donde podemos ver la expresión, donde se esculpe los temas astrológicos. Si no me equivoco, es la Capilla del Rosario. ¿Puede ser? Precisamente.
Sí, ya que estamos, recomiendo pasar por la iglesia conventual de la Orden de Predicadores, que está en la zona colonial, y hay una capilla dentro de la iglesia que todo lo que es Su cúpula. la cúpula, hay representadas elementos astrológicos, ¿no? Astronómicos. Y quisiera preguntarte, ya que estamos, me dices que en el Alcázar de Colón hay estas marcas de canteros que habíamos referido hace unos minutos. Y para el público en general, si van hoy en día, ¿las pueden ver estas marcas? Definitivamente, yo exhorto a los historiadores, a los documentalistas, a los inquietos por la historia nuestra precisamente, que es una historia universal. Tenemos el privilegio. Allí ustedes pueden observar algo único en su género, porque realmente no en todos los sitios uno puede apreciar estas marcas que son de alta importancia porque significan un tema, una historia para ser entendido, comprendido y al mismo tiempo para revelar un acontecimiento, porque algunas veces se marcaban para revelar un acontecimiento que no se podía a voz decir. Entonces los dejaban grabado en esas piedras. Muy interesante. Pues bueno, tenemos ahí el Alcázar de Colón que visitar para ver esas marcas. Y me pregunto, me imagino que así sea, ¿qué otros lugares, qué otros monumentos tenemos en República Dominicana donde queden todavía estas marcas, estos elementos simbólicos? Yo pude hacer una pequeña exploración por el área de las ruinas de San Francisco, y allí también yacen algunas marcas interesantes de cantero, y también al mismo tiempo San Nicolás de Bari, y en una ocasión vi en la catedral una marca también. Pero algo interesante es que si nos remontamos a la Vega Vieja, es allí donde verdaderamente hay una expresión bastante obvia y clara de las marcas de los canteros y también de simbología indígena. Ah, muy interesante. Y de simbología indígena me dices que hay en La Vega. Sí, definitivamente. Plasmado en la pared podemos ver una simbología indígena y al mismo tiempo unas cuantas marcas de cantero. Recuerda que esto fue después que salieron de la Isabela, es aquí que ellos se colocaron, ellos, digo, los restantes que quedaron, e hicieron vida ahí en la Vega Vieja. Entonces, por lo tanto, hay mucho que conocer, hay mucho que explorar y también hay mucho que investigar allí. En el caso de la Vega Vieja, bueno, específicamente con esto de los símbolos, las marcas, pero también más a nivel general, ¿hay algún trabajo, alguna investigación hecha a nivel arqueológico de estos elementos? Lamentablemente, lamentablemente no se le ha dado continuidad hasta el punto que yo sepa. Sí se hicieron, vinieron unos expertos, pero realmente no arrojó mucho porque desconozco algo contundente y menos no había escuchado nunca nada con respecto a estas piedras, o sea, a estos grabados en estas piedras. Es muy interesante. Habrá que ir por allí a ver esas evidencias históricas. Es importante, sí. Y no tanto eso, la arquitectura, la edificación. Tenemos que saber más o menos quiénes fueron, en las condiciones que fueron y cómo lo hicieron. Entonces, sí se sabe que allí hubieron algunos de los monjes y que eran muy diestros, muy conocedores en la arquitectura antigua, especialmente de los templos. Dentro de todos estos símbolos, estas marcas que tú has visto, que me dices que están sin investigar o algunas no son conocidas, ¿podrías ponernos un ejemplo de que te haya llamado a ti la atención? De decir, mira qué elemento tan curioso o que recuerdes por lo que sea de las marcas que has visto. Sí, yo no tanto he visto en las piedras, he visto también en la arquitectura. En La Vega hay algo muy
especial, y es que dentro de las estructuras o alrededor de las estructuras hacen una apertura que cuando el sol entra o la luz del día entra, refleja una cruz. Ah, qué interesante. Dentro de la misma arquitectura. Y eso es espectacular porque realmente se debe poner en valor y señalar. Es una arquitectura muy especial. Y es redonda, ¿eh? Entonces, por recapitular, tenemos el Alcázar de Colón para ver estas marcas, tenemos la Vega Vieja, ¿y qué más sitios nos dijiste? Tenemos otros, tenemos en San Nicolás de Bari. San Nicolás de Bari. En las ruinas de San Francisco. Ajá. Y en otros lugares que todavía no han sido investigados. Porque yo diría que en las iglesias que hoy en día tenemos aquí en la capital y en otros sitios, principalmente aquellas antiguas en la catedral, San Francisco de las ruinas de San Francisco, la del Rosario, sucesivamente, allí yacen cosas muy interesantes que debiéramos retomar porque ellas verdaderamente aguardan en su seno una historia importante que fortalece nuestra historia colonial, porque aquí tuvimos personas como Walter Palmer y otras más, y en la época del dictador se trajo también un señor de España que hizo mucho trabajo en la Alcázar. Para la gente que sea más joven o quizás no conozca estos temas, ¿quién fue Walter Palmer? Walter Palmer fue un investigador, un especialista en lo que fueran todos los temas de la arquitectura antigua y fue altamente utilizado por por Franco y por muchas otras personas que querían reconstruir, conocer la historia de muchos de los monumentos que todavía su historia no había sido completamente conocida. Entonces, naturalmente, en esto yace un interés también, aparte de cultural y histórico. Carmen, si te parece, hablando de este interés documental histórico, vamos a hacer una pausa y continuamos a la vuelta. Historia, secretos, misterios. Aquí estamos con Carmen Prestinari hablando de símbolos, signos, marcas del pasado que casi estaban en completo olvido y gracias a ella estamos hoy rescatando en primicia, diría yo, en el programa Contexto. Entonces, nos estabas comentando antes de la pausa quién era esta personalidad o este personaje, Walter Palmer. Sigue contándonos un poco de él. Sí, Walter Palmer era una figura utilizada por muchos de los reyes, en España, al mismo tiempo otras personalidades que buscaban recuperar la historia antigua de su país. Y entonces acudían a este cerebro, a este especialista que dedicó toda su vida a estudiar los templos, sus símbolos, quienes los construyeron, los canteros, sucesivamente. Y entonces en la época del dictador se trajo aquí para que hiciera una reevaluación de todo lo que era una edificación antigua para ponerla en valor. Y con la ayuda de él se pudo conocer mucho de lo que no se conocía para poder darle el valor histórico, cultural que requería y que se necesitaba en el país para que nuestro patrimonio estuviera fortalecido con una realidad histórica, cultural y de importancia, ya que nosotros fuimos los primeros en América. Y este señor escribió unos libros y dejó plasmado toda su información en conjunto con otras personas que también colaboraron, porque no era él solamente, pero él era la cabeza, él era el león, no la punta de la cola. Y por lo tanto, este señor nos
brindó sus conocimientos que fueron plasmados en 2 tomos y que se pueden encontrar y que pueden también estudiar y averiguar y explorar. ¿Cómo se titula la obra? Se llama Walter Palmer. Bueno, son monumentos de Santo Domingo Walter Palmer. Ajá. Me imagino que la edición estará descatalogada, habrá que ir a bibliotecas, archivos. Realmente, yo sé que yo yo acudo a una persona que colecciona libros antiguos, Sí. y que esa persona sí tiene copias y que hay copias también que uno pueda accesar, pero Walter Palmer era una persona muy importante, inclusive por la curiosidad que tenía yo desde hace muchos tiempos atrás, yo busqué la forma de cartearme con él. ¿Ah, sí? Sí, y él me contestó, inclusive llegué a hablar con él personalmente y me ofreció toda la ayuda que yo necesitara para completar lo que él considera que todavía tenía que completarse. Y una de las cosas eran los símbolos canteros. O sea, que él te manifestó en esas cartas que eso era una de las cosas pendientes por investigar. Me dijo a mí que eso era extremadamente importante, pero que la importancia que le daba en el tiempo que lo habían consultado era realmente reevaluar todas las estructuras, las edificaciones que se construyeron en el Nuevo Mundo, su valor estético, arquitectónico y sucesivamente. Pero Walter Palmer tenía otra inquietud y él me lo expresó, que era Montecristi. Él me dijo a mí, señores, pero me dijo, es aquí que tenemos que investigar. Esto es muy importante y para ello escribí un libro, Guardianes de la Fe, que ustedes pueden adquirir y donde hago una comparación una comparación geográfica de lo que es Almería en España y la costa norte de la Hispaniola, donde se asemeja y tienen los nombres muy parecidos porque hasta hay un cerro de Montecristi y una playa de Bolaños. Muy interesante. Bueno, eres una caja de sorpresas, Carmen. Nos trajiste en su momento la historia de qué pasó con el general Ferrán, cómo fue su fallecimiento. Nos has traído también el origen de la bandera dominicana, que tiene algún vínculo con Europa, con el Piamonte. Hoy nos traes lo de los símbolos, los signos, que es una cuestión que conviene que se investigue. La verdad que siempre que vienes aquí nos traes alguna sorpresa, cosa que te agradezco mucho. Y quisiera preguntarte, porque yo sé que tú eres una mente inquieta, si tienes alguna investigación, algún libro en preparación, algún proyecto de algún aspecto de interés y si lo quieres contar ante las cámaras. No, puedo contarlo. Estoy trabajando sobre los monjes guerreros que vinieron acá, que habían participado sus ancestros y ellos también en una forma u otra con las cruzadas. Entonces, al mismo tiempo, siempre he tenido una inquietud sobre Jacagua. Yo me trasladé allí y vi aquello en ruinas, me dio mucha pena, sentí un dolor en el alma porque realmente es algo que se puede reconstruir y darle valor y también rescatar ese patrimonio cultural, no tanto nacional, sino universal. Me inquietó mucho eso, entonces me fui a mi casa con la preocupación de que había oído Santiago de los Caballeros. Sí. Pero, ¿cuáles son los nombres de los caballeros? Yo quiero saber quiénes son. Una pregunta, ¿el nombre como tal completo es Santiago de los Caballeros o Santiago de los 30 Caballeros? Santiago de los 30 Caballeros de Compostela. Entonces, tenemos que saber quién eran los hidalgos, quién eran los caballeros, porque esto acompaña el escudo que se le otorgó en 1508. Por lo tanto, yo considero que esta es una labor, esto es una investigación que hay que completar para darle honor, honra a ese gran pueblo, esa gran ciudad de Santiago de los Caballeros. Verdaderamente encontrar a esos 30 caballeros, ponerles nombres y apellidos e inclusive luego ver en qué familia siguen esos linajes hasta la actualidad. Es un tema muy interesante que tiene mucho potencial a nivel histórico.
Y como un atractivo también turístico, yo diría, el poder localizar quiénes son los fundadores. Definitivamente, porque tiene una importancia. Hay que saber quiénes fueron verdaderamente los fundadores. En Jacagua sabemos las familias que se asentaron allí, y Esquivel, que era un gran conquistador y explorador, que se enamoró de Jacagua y hizo de ella una pequeña colonia, un asentamiento. Pero no nos quedemos ahí solamente, vamos a indagar, vamos a minar la historia de Santiago para darle en conjunto con ese monumento a los restauradores, entiende, sus 30 caballeros. Se lo merece Santiago. Y mientras yo tenga vida voy a trabajar para poder establecer quiénes fueron ellos y entregarle ese honor a la ciudad de Santiago para que acompañe con su escudo también. Otra cosa que quiero señalar es que Santiago honra a sus restauradores con un monumento precioso, espectacular. Y en Montecristi, los restauradores que con tanto esfuerzo y guerrilleros verdaderamente con ese ímpetu de independizar la nación y restaurarla, yacen sus cenizas o sus huesos pobremente colocados ahí en el cementerio de Montecristi. Yo le exhorto a las autoridades y a quien me pueda escuchar, vamos a hacerle un monumento, vamos a honrar a esos restauradores así como hizo Santiago. Yo espero que mi lamento, mi voz sea llegada a las autoridades para que esto se logre. Y una pregunta, dices que están esos restos que yo no lo sabía en el cementerio y se pueden localizar, ¿hay evidencias o forma de localizar exactamente dónde están esos restos? Definitivamente se saben dónde están y ellos estaban en condiciones más paupérrimas, pero se dio un dinero para colocarla por lo menos en un mausoleo, pero no digno para la gesta histórica de estos grandes héroes. Además, yo me tomé la libertad de diseñar también algo que pudiera servir para honrarlos a ellos, que es como un tipo de mausoleo, monumento en honor a ellos. Bueno, eres una caja de sorpresas, Carmen. Muy interesante lo que me estás comentando. Quisiera preguntarte algo que tenía antes en mente y se me había olvidado preguntarte con respecto al valor que tienen todos los símbolos, los signos en piedra. ¿Hay algún ejemplo en otro país o países de aprovechamiento de esto, de restos históricos a nivel turístico y cultural? Bueno, sí, tenemos un ejemplo bastante interesante, que en una época el señor Hearst, el magnate del mundo periodístico en Estados Unidos, adquirió un claustro. Y este claustro lo desarticularon, lo desamblaron y se lo vendieron a él. Esto fue exportado a Estados Unidos, donde por un tiempo largo estuvo en el muelle de Nueva York. Luego fue puesto en subasta pública y quienes lo compraron lo llevaron para entonces ser ensamblado allá en la Florida. Hoy en día está ese claustro ya, pero gracias a los canteros que pudieron poner marcas y señalar dónde iba a ser colocado cada pieza, pudieron reestructurar, reensamblar este claustro, que hoy en día pueden visitarlo y que tienen muchas marcas de los canteros como un atractivo turístico para que se demuestre cómo se desarticulaba y se articulaba un monumento. Porque esto era un arte y un arte antiguo, medieval, y tal vez mucho más antiguo de lo que nosotros nos imaginamos, pero se puede entonces apreciar la utilidad de los canteros y de sus marcas. Y creo que lo comentaste antes, en el ámbito de la Catedral Primada de América,
Me dijiste que había alguna marca que tú habías podido ver. ¿Hay algún elemento que quisieses destacar de la catedral para el público que tú conozcas? Cuando yo la había visto, sí. No sé si todavía está era una letra A. Y la letra A era significativa. ¿Por qué? Porque señalaba que era en una posición o era una pieza en particular que iba colocada con otra. Y si recuerdo bien, eran una columna. Muy interesante. A mí me consta, ya que estamos hablando de monumentos y su importancia, bueno, con el desastre que hizo Drake, que estuvo en la catedral y causó muchos desperfectos, después hubo que reconstruir la catedral. ¿Hay evidencias de ese paso de Drake por el fatal paso de Drake por la catedral? Bueno, en Sevilla yo me había encontrado con una documentación porque en esa época yo tenía como mentor a Esteban David, sí, que me había llevado y me había ayudado mucho por la recomendación de Marcio Veloz Maggiolo. Entonces yo llego allí y no soy muy experta, no conozco mucho, pero fui aprendiendo y él me fue enseñando. Y allí encontré en uno de los cajones que tenía que ver con Patronato Santo Domingo, una historia increíble, donde narra el capitán general, o mejor dicho, el gobernador de la época, cómo fue que Drake entró y se apoderó y saqueó. Muy interesante. Yo de la última ocasión que estuve en la catedral, sí que vi desperfectos en lo que es los muros de piedra, con boquetes, etcétera, porque usaron la catedral como si fuese un fortín o un bastión en la época de la invasión de Francis Drake. Desperfectos de ese tipo. ¿Tú has trabajado algo a nivel arqueológico o a nivel artístico o de documentación en la catedral? Bueno, en una ocasión me llamaron y me consultaron que habían encontrado un indígena boca abajo cerca del altar. Y esto fueron unas excavaciones arqueológicas que hicieron. Entonces se supone que yo me puse a investigar el por qué boca abajo. Y entonces es que no era un indígena bautizado. Ajá. Eso es un dato muy interesante. Pero quiero añadir que en la catedral hay una cripta de mucho interés y también hay túneles que conducen a otros lugares. Pero es allí donde verdaderamente se tiene que hacer también una exploración de todo lo que puede haber como marcas de cantero o marcas significativas que nos relaten una historia no plasmada en legajos. Me ha sacado un dato que es interesante. Yo la verdad que no lo he investigado mucho y no puedo hablar de él. Pero sí que yo he escuchado que hay todavía muchos túneles antiguos en la zona de la catedral, aledaños, que comunicaban ciertos puntos estratégicos. De los túneles, ¿tú los has podido visitar? ¿Quedan fragmentos todavía? ¿Se han caído? ¿En qué estado se encuentran? Yo tengo entendido que muchos de ellos intactos. Realmente yo no he tenido la oportunidad de poder investigarlo porque se requiere cierta relación. Y yo esa relación no la tengo. Relaciones así no la tengo para poder bajar abajo y ver y investigar y señalarlo y aportarle a ellos mismos. Yo eso no cuento con eso en estos momentos. Pues vamos a aprovechar este instante para hacer una nueva pausa y en unos segundos, volvemos.
Y en este fragmento final de contexto vamos a seguir hablando con Carmen Prestinari sobre aspectos de la historia de República Dominicana y quisiera aprovechar para enseñaros en pantalla este interesante libro, Guardianes de la Fe. Es un libro interesante que escribió Carmen hace unos años. ¿Exactamente de qué año es, Carmen? Hace 2 años. Y cuéntanos un poquito qué es lo más destacable del libro para que los televidentes lo sepan y bueno, puedan adquirirlo o buscarlo. Sí, bueno, me propongo, en otras palabras, tomó casi 30 años para poder hacer este libro porque se basa mucho en documentación y en algunas bibliografías, pero básicamente en documentación porque yo buscaba cosas inéditas, cosas que aportaran a la historia de la nación y al mismo tiempo esclareciera un poco el tema de lo que era el descubrimiento de América. Y es allí donde me encuentro en un viaje en Almería, donde me fasciné por la similitud que existía en ese pueblo llamado Adra, en Almería, en la costa sur de España. Y allí, a mi sorpresa, me encuentro con el Cerro de Montecristi, o de Montecristo. Hay ahí en ese lugar un pequeño museo muy interesante que habla de la época de las ocupaciones griegas, romanas y sucesivamente. Pero más que nada, la geografía era tan y tan parecida que yo dije, caramba, por eso es que el almirante en su primer viaje se asombró y le puso nombre a esta costa norte porque era con una alta similitud a lo que era la costa sur de Almería. Ahora, si uno hace el inverso al rasguño que hace el Cristóbal Colón, y uno ve la geografía topográfica de lo que es la costa de Almería, se da cuenta que se parecen mucho. Para mí, que Colón se sorprendió mucho cuando vio esta costa y vio este promontorio que era idéntico al que se encuentra en Adras y su costa idéntica también. Entonces yo hago un estudio comparado geográfico, topográfico de la costa sur de la Almería y la costa norte de la Hispaniola. Y la similitud es espectacular. Además, existe una playa Bolaños en Almería y existe la playa Bolaños en Montecristi. Muy interesante. El Cerro de Montecristi también. Ajá. Veo aquí del Museo de Adra, aquí hay un folleto que habla sobre el Cerro de Montecristo allí, en España. Exposición sobre la vida cotidiana romana. Aquí lo tenemos el folleto. Y sí, es cierto que hay ese paralelismo a nivel geográfico de cómo se nombran, igual que en España, lugares de la costa o montañas, promontorios, etc. Es muy interesante. Y creo que en tu libro, que yo lo he podido ojear en algún momento, hablas de, entre otras cosas, el financiamiento del proyecto de Colón. Que ahí no solo fue una cuestión de los reyes católicos, sino que hubo banqueros, financieros. ¿Y quiénes eran estos banqueros o financieros? Bueno, en realidad la historia siempre cuenta quiénes son, pero en realidad cuando busca la documentación no aparece, sino menciones. Entonces, banqueros, yo diría que eran los inversionistas conocidos y no conocidos del almirante. Quiero resaltar la importancia en la cual participaron los franciscanos y los monjes de Cartuja, de la isla de Cartuja, sí, donde es allí donde se busca entre los mismos monasterios los dineros para seguir buscando y completar el dinero que se necesitara para hacer
esta hazaña desde el descubrimiento de América. No olvidemos que muchos de estos monjes eran descendientes de las cruzadas y ellos defendían la fe, ellos fortalecían lo que era todos los principios y las doctrinas del Vaticano. Entonces, por lo tanto, muchos de ellos recibían en sus monasterios donaciones. De estas cosas no se hablan porque realmente las donaciones que se hacen a los templos no son para utilizar en viajes especulativos o en inversiones, cosas así, pero sí fueron los primogénitos, diría, en asentar, en fortalecer, en ayudar, en mover todo lo que fue los temas económicos con el descubrimiento de América. Es muy profundo y si tuviéramos que hablar, tendríamos que tomar mucho tiempo para describir y hablar las maneras y las formas en que esto se hizo. Pero una de las inquietudes que tenía Cristóbal Colón definitivamente era retomar las cruzadas para entonces, en otras palabras, organizar una cruzada para recuperar a Jerusalén. Y si nos ponemos a pensar, cuando se descubre América, América viene siendo la segunda Jerusalén o la tercera Jerusalén, porque en ella vino y aguardó en su vientre lo que eran los árabes, los judíos, los cristianos, y sucesivamente. Este fue suelo de una confraternidad religiosa donde se unificaba la ideología de un solo Dios, amando un solo Dios en sus diferentes formas. Interesante esta reflexión que has hecho. Ciertamente América es la nueva Jerusalén y sí que aquí hubo inmigración desde muy pronto de todas las culturas y de todas las etnias. Y tú sostienes que este es un común solar del encuentro de esas religiones y de esas culturas. Cosa que es un mensaje positivo, creo, en la actualidad, que hay tantos enfrentamientos por cuestiones ideológicas, religiosas y étnicas también. Es una forma bonita de ver como una madre acogedora América, ¿no? Donde se produce esa unión. Exactamente, y al principio uno puede ver las manifestaciones de la transculturación o si no, del acercamiento de la doctrina religiosa hacia los indígenas en las cuevas. Uno puede ver símbolos. En una de las cuevas en los Haitíes pude yo percatar el símbolo templario de mucha importancia, porque aquí se desconoce verdaderamente la historia de la cruzada templaria y diríamos que eso se habla que fueron acontecidas en Europa. No, nosotros tuvimos también una cruzada aquí y nuestra cruzada tiene que ver mucho con lo que fueron esos monjes religiosos y entonces los enfrentamientos belicosos con los indígenas y a partir de ahí, al igual, la doctrina que ellos insistían en introducir para que ellos acataran a la creencia de un solo Dios y no varios dioses. Bueno, Carmen, yo creo que contigo podríamos hacer un maratón de contexto 24 horas con un poquito de café, pero es que es apasionante todas las historias que nos traes y yo te agradezco. Creo que si se da la ocasión, a ver si vuelves por aquí en otro momento. Y para ir acabando estos últimos minutos, me gustaría, porque, bueno, yo soy una edad media ya, pero un poquito más mayor, todavía eres joven, pero pensando en el ámbito de la investigación, de la historia, ¿tú tienes la opinión de que no hay relevo generacional? ¿Hay pocos jóvenes interesados en investigar en la historia, en la documentación, en la archivística, en todo esto? ¿Qué opinas? Yo no podría decir que hay pocos jóvenes. Yo lo que sí es que mantengo una preocupación que los mismos historiadores y los mismos arquitectos y los mismos que están envueltos en este ámbito de la historia y al mismo tiempo de lo que es la reconstrucción, la restauración arquitectónica de los monumentos, tomen conciencia y sean facultados en el área, conozcan el valor y la importancia de mantener y de cuidar
todas las huellas que pueden encontrar que sean originales. Yo exhorto a la juventud y a aquellos que le interesen este campo, que hay un campo muy amplio, pero que hay que darle oportunidades a ellos para que puedan participar, crecer y aumentar sus conocimientos. Pero es muy importante proteger el patrimonio nacional, que es el patrimonio universal del mundo. Patrimonio material e inmaterial, porque un grabado o una pintura tiene parte de inmaterial. Hoy en día, ciertamente, y esto es una reflexión personal, las humanidades, historia, literatura, etcétera, etcétera, están un poco como de capa caída, porque digamos que en una economía de mercado no se le ve como un rendimiento práctico, ¿no? Y la gente prefiere ser ingeniero, ser arquitecto y otras cosas. Pero tiene que haber jóvenes que se animen a este apasionante mundo de las humanidades, de las artes también, y aportar su granito de arena. Y aunque no es fácil este mundo, pero tiene que haber un relevo generacional. Yo creo que los guías turísticos podría ser una fuente muy importante de enviarlos a los archivos y si no, enviarlos a lugares donde puedan ser reeducados en estos ámbitos para que ellos conozcan el valor. Yo sé que ellos cuentan, pero no es contar, es apasionarse en proteger lo que es realmente la parte importante económica del turismo de este país y lo que es la reliquia universal. Los guías turísticos podrían ser mejor instruidos, enviados a Europa, darle la oportunidad de que ellos puedan palpar y ver cómo es que se hace allá y cómo se cuida. Y al mismo tiempo, todo el que esté en el ámbito o en el campo de la restauración, conocer lo que es una restauración de un monumento antiguo para no hacerle daño, sino mejorarlo. No cambiando nada. Pues bueno, como siempre maravillado, a mí me pasan los minutos muy rápido contigo, Carmen. Podríamos estar aquí horas y horas. Gracias. Pero todo llega al final, nos tenemos que despedir y nos veremos en otro encuentro, en otra entrega de Contexto. Hasta otra vía.